No es difícil ver que los conceptos de Elena White apenas servían para magnificar los puntos bíblicos de que cada persona tiene que rendir cuentas a Dios por la preservación de la salud. Pero ¿cuánto tiempo dependió ella de sus contemporáneos para obtener información? Elena White declaró que no leía ninguna literatura sobre salud, ni sabía de la revista del Dr. Jackson Las leyes de la vida antes de la visión. Por su itinerario ocupado, no pudo publicar la publicación hasta 1864. No fue hasta después de esto que leyó algunos de los libros y revistas populares sobre salud, de los cuales dijo: Me sorprendí al ver que están en armonía con lo que el Señor me ha revelado. Cuidadosamente seleccionó extractos de estas revistas, que fuesen consistentes con lo que había visto en visión, y los incluyó en sus publicaciones sobre salud en 1865. Durante los años siguientes a 1863, Elena White recibió más visiones concernientes a la salud. Es obvio que las mismas la detuvieron de promover las ideas tan difundidas por algunos escritores que más tarde fueron probados a ser falsas. El Dr. Thorpe, por ejemplo, prohibió la sal y el azúcar completamente, diciendo que la sal era un mineral venenoso y el azúcar no tenía ningún alimento. Elena White usó un poquito de ambos, pero avisó de sus malos efectos cuando son usados sin reserva. Concerniente a la sal, escribió en 1901. De acuerdo a la luz que me fue dada por Dios, la sal es actualmente esencial para la sangre. La causa y el motivo de esto no lo conozco, pero les doy la instrucción como me fue dada. Mucho antes que los efectos del colesterol fuesen conocidos, ella escribió que el aceite de oliva era mucho más preferible que la grasa o el aceite animal. Promovió una dieta vegetariana, suplida con el uso limitado de la leche y huevos. Mucho antes que la ciencia confirmara sus beneficios, en verdad se ha descubierto que una dieta vegetariana promueve la resistencia de los atletas significativamente. Su preocupación sobre los alimentos refinados y el uso de mucho azúcar había sido ampliamente confirmado por investigaciones científicas. ¿Y qué sobre los beneficios de caminar o practicar ejercicio al aire libre? Del agua, de la luz del sol, de la recreación y el descanso adecuado que ella tan firmemente defendió. ¿Quién los negaría hoy? Tengo problema para entender a la gente agresiva. Se relaciona. Pero en los días de Elena, sus mensajes encontraron oposición. Contraria a la opinión médica de su tiempo, promovió la importancia de la función de la mente en el proceso de curación. Hoy, la ciencia psicosomática reconoce el papel vital que la mente juega al vencer la enfermedad. Así que realmente no quiere enfrentar el trabajo o los problemas que tenga. En junio de 1982, un informe fue publicado por la Academia Americana de Ciencias y por el Concilio Nacional de Investigaciones, titulado La dieta, la nutrición y el cáncer. Reconocía que una persona al operar ciertos cambios en la dieta podría reducir abundantemente el riesgo de contraer cáncer. Las reformas sugeridas incluían comer muchas frutas, granos y vegetales, y reduciendo el consumo de grasas, azúcar, sal y alcohol, dejando a un lado el pedido de Elena White para la abstinencia total de bebidas alcohólicas. Este informe no se aleja ni un poquito de lo que ella misma escribió más de un siglo antes. Pero ¿qué de su propia salud? La visión de julio de 1863 fue dada a Elena cuando estaba muy débil, enfermiza, propensa a frecuentes mareos y desmayos. Sufrió del corazón toda su vida y sufrió de parálisis 5 veces antes de 1870. Se describió a sí misma como una gran consumidora de carne y que el pan especialmente era desabrido para ella. Pero aceptó la instrucción recibida y después de 1863 cambió su dieta y estilo de vida radicalmente. Como resultado, sus constantes mareos y desmayos la dejaron permanentemente y su salud comenzó a mejorar.
1 o 2 años antes que Elena White falleciera a los 87 años de edad, Arturo Spalding, el historiador y cuentista, la visitó en Ellis Haven. Después del culto familiar en la sala, ella salió hacia la antesala y con paso ligero y enérgico alcanzó las escaleras. Arturo Spalding ofreció ayudarla, pero ella respondió: Oh, no, gracias. Soy muy capaz de subir las escaleras por mí misma. Estoy tan activa como cuando era niña. ¿Como cuando era niña? No debiera decirlo. Cuando era niña estaba enferma y débil y con mala salud. Pero ahora el Señor me ha sanado y fortalecido y me siento mejor, mucho mejor que cuando era niña. Casi al final de su carrera, el Dr. Clyde McKay, profesor de nutrición en la Universidad de Cornell en Nueva York, fue introducido a los escritos sobre alimentación y nutrición de Elena White. Se impresionó profundamente y se quedó particularmente intrigado por saber las fuentes de esa información. Preguntó cómo una mujer con casi ninguna educación podía dar consejos de salud tan avanzados para su tiempo. Rechazó la idea de que los había copiado de sus contemporáneos. Después de todo, ¿cómo hubiese sabido cuáles ideas usar y cuáles rechazar de entre la perpleja colección de teorías y consejos sobre salud del siglo XIX, muchos de los cuales fueron bastante irracionales y han sido descartados desde entonces? Él creyó que Elena tendría que ser una mujer sorprendente, con conocimientos avanzados a su tiempo, para hacer esto con éxito. Después de leer extensamente los escritos sobre salud del Dr. McKay, comenzó a dar conferencias con los conceptos de Elena White a varias sociedades profesionales. Estoy impresionado con la exactitud de sus enseñanzas a la luz de la ciencia de nutrición moderna. A pesar del hecho que sus obras fueron escritas mucho antes de la llegada de la nutrición científica moderna, no existe ninguna guía mejor disponible hoy. En 1865, la Iglesia Adventista había alcanzado una membresía de unos 4,000. Aunque poseía poca riqueza, había sido recordada en la visión de 1863, que la misma tenía una obra sagrada de alertar a otros sobre salud. Pero ¿cómo la Iglesia alcanzaría este blanco? En agosto de 1865, Jaime White se rindió a las presiones y a las cargas de liderazgo de la Iglesia y sufrió un agotamiento en su salud. Su esposa lo trajo aquí a la casa de la ladera, en Dansville, para ver al Dr. Jackson, donde fue tratado por unos 3 meses. Los White tuvieron una oportunidad de observar los principios de la reforma pro salud en práctica y encontraron mucho que alabar. Pero descubrieron que algunos de los principios de curación eran contrarios a las enseñanzas de Jesús. En verdad, recibieron algunos consejos médicos que podrían haber sido fatales en el caso de Jaime White. En diciembre, Elena decidió retirar a su esposo de la institución de Dansville y viajaron a Rochester, en el oeste del estado de Nueva York. Muchas oraciones fueron elevadas allí por la salud de Jaime White, y en la Navidad de 1865, Dios respondió al darles un extraordinario regalo de Navidad. Elena White recibió una visión, donde le fue mostrado que la Iglesia debería comenzar con su propia institución de salud, para aquellos que deseaban aprender cómo cuidarse para prevenir enfermedades. En el siguiente año, una vieja casa remodelada fue comprada al oeste de Battle Creek, Michigan, quien en ese entonces era un próspero pueblo industrial con una población de 5,000. Conocido como el Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, abrió sus puertas en septiembre de 1866 como el primer centro médico adventista del séptimo día del mundo. Circulares anunciando la institución declararon que ningún tipo de droga sería administrado. Solo métodos naturales de curación como el agua, el aire, la luz, el calor, la alimentación, el sueño, el descanso, la recreación, etc., serían empleados.
La alimentación significaba una dieta estrictamente saludable, consistiendo de frutas, granos y vegetales. En 1875, el doctor Juan Hervey Kellogg, que recién se había graduado del prestigioso Colegio Médico del Hospital Bellevue en Nueva York, fue empleado por el instituto. Había sido alentado y ayudado financieramente en su carrera médica por los White. El año siguiente, a los 24 años de edad, fue nombrado superintendente médico del instituto, posición que ocupó durante los próximos 67 años. En 1877, el instituto vino a ser el Sanatorio Médico Quirúrgico de Battle Creek. Fue en el mismo año que Louis Pasteur presentó su teoría del germen a la Academia Francesa de Ciencias. El prestigio de la medicina estaba a punto de experimentar un cambio, y el Dr. Kellogg jugaría un papel importante. Cuando la reputación del sanatorio se expandió, se agrandaron considerablemente los edificios, y para 1885 era la institución de ese tipo más grande del mundo. A fines de los 1890, el personal contaba con casi 1000. Kellogg llegó a ser muy conocido como administrador, doctor, cirujano, autor, conferenciante, inventor y fabricante de alimentos. Porque leía mucho y viajaba a Europa para estudiar con los doctores sobresalientes de allí, estaba al tanto de todos los últimos adelantos en el conocimiento médico. Fue el autor de casi 50 libros, con una publicación de más de 1 millón de copias. Algunos fueron las primeras obras científicas autorizadas que se publicaron en América en sus campos respectivos. Fundó un colegio de medicina y en su vida realizó más de 22.000 operaciones quirúrgicas. La última cuando tenía 88 años de edad. Sus cirugías eran tan perfectas que la cicatriz de Kellogg llegó a ser una marca de fábrica. Condujo más de 5.000 conferencias públicas a cientos de miles de americanos. Vestido de blanco, regularmente hablaba con el sanatorio sobre los últimos progresos médicos y el sistema de vida saludable que promovió siempre. Inventó muchos tipos de aparatos para tratar a los enfermos, incluso este caballo mecánico. El presidente Coolidge usó uno para su ejercicio diario en la Casa Blanca. Algunos de sus inventos todavía están en uso alrededor del mundo hoy día. ¡Vamos, chicos! Kellogg también produjo variedades de alimentos de salud, incluso los copos de maíz que cambiaron el hábito de desayunar de millones. Después del desastroso incendio que destruyó el sanatorio en 1902, Kellogg determinó reconstruirlo más grande y mejor, aunque esto era contrario a la advertencia de Elena White y otros líderes de la iglesia. Su nuevo sanatorio todavía existe en Battle Creek hoy, pero es propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Su pórtico y entrada impresionantes acogieron a muchos que vinieron a Kellogg para tratarse y aprender sus consejos sobre salud. Aunque más tarde abandonó la iglesia, siguió defendiendo sus principios de salud. Famosos que lo visitaron durante sus más de 60 años de superintendencia incluyeron el industrial y financista Juan D. Rockefeller Jr., el autor Jorge Bernardo Shaw, el inventor Thomas Edison, el escritor soviético León Tolstoy, el explorador de las regiones polares Raúl Amundsen, la primera mujer en viajar sola a través del Atlántico, Amelia Earhart, y el presidente Guillermo Howard Taft, que está registrado como el paciente número 100.000